Era una persona que tomaba licor y cada 8 días era tomando licor, llegaba a la casa borracho, llegaba así con el mercado a la casa, pero llegaba un borracho y esto lo que hacía era causar problemas dentro de la familia, incluyendo pues las emociones de mi mamá como tal. De esos días de hambre, de angustia, de saber qué íbamos a desayunar o qué íbamos a almorzar, venían cosas bonitas de parte de Dios y era que podíamos irnos para una iglesia, congregarnos, así nos tocara irnos a pie. Entonces, por allá yo pasando me decían, pele bruja, cosas así. Porque esa persona se convierta, porque esa persona llegue a Dios. Sin embargo, uno a veces como ser humano desfallece y como que tiende a quedarse un poco y decir, no, esto nunca va a pasar, esta situación no va a cambiar. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando nosotros entendemos que no es en el tiempo cuando nosotros queramos, sino cuando Dios lo tenga estipulado, las cosas van a empezar a fluir de la mejor manera. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con obstáculos que nos hacen sentir sin salida, perdidos, abandonados y muchas veces sin amor. Sin embargo, Dios en Mateo 11:28 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de todos sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acompáñenos a conocer la historia de personas que decidieron entregar todo a Dios y sus vidas empezaron a sonar diferente. Les damos la bienvenida a Cura para el Corazón Podcast. Hola para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cura para el Corazón. El día de hoy, como en los demás capítulos, queremos compartirle una experiencia más de un hombre que ha vivido su historia a través del cambio que Dios ha hecho en él. Quiero darle la bienvenida a Enrique. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bienvenido a Cura para el Corazón. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, me alegra mucho que estés y puedas compartir este espacio, este tiempo con nosotros. Para nosotros es un placer poder contar tu historia para que otras personas que hayan vivido la misma experiencia tengan la oportunidad de conocer tu historia y decir, wow, Dios hace grandes cambios en nuestras vidas. Y bueno, sin más preámbulo, te doy la palabra para que nos cuentes tu historia. Okay, con gusto. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Enrique Fajardo Lugo. Pues quiero contar este testimonio para primero glorificar al Señor y también como para dejar una enseñanza con Él y que todos podamos saber de manos de quién andamos. Y es de un Dios poderoso que todo lo puede, que todo lo sabe, un Dios eterno y que por su misericordia pues estamos en este lugar. Mi historia parte de muy niño. Yo fui una persona que desde muy niño conocí de Dios. Aproximadamente de los 7 años tuve la oportunidad de poder conocer de Dios y básicamente fue porque como dice Dios, venía a mí todos los que estén cargados y cansados, y aunque yo no estaba cargado ni cansado porque era un niño, pero sí alcancé a vivir etapas de una u otra manera que frustraban mi vida como familia y como hijo. Mis padres, a los cuales aprecio mucho, valoro mucho, en su momento como pareja, ellos no estaban casados, pero tuve la oportunidad de tener 3 hijos dentro de su vida pues marital y una hija, somos 3 hermanos y una hermana mayor. Y vivíamos los 3 hermanos con mamá y papá. Somos 3 hermanos, yo soy el mayor de ellos. Y aunque por gracia de Dios teníamos comodidades, porque no faltaba la comida, papá tenía un buen trabajo, tenía un buen empleo, ganaba bien, como se dice, y no faltaba pues el plato de comida en la casa y algunas cosas que nos hacían sentir bien pues en ese momento. Faltaban muchas cosas y era que papá por su capacidad de liderazgo que tenía, era un hombre muy capaz, buen trabajador, esforzado, y por su liderazgo en cada empresa en que trabajaba pues tenía el cargo de capataz, siempre era el capitán, trabajaba en una mina de carbón, era el capitán del personal y era el que mandaba a los trabajadores. Y aunque era muy bueno, porque eso le daba una posición económica buena, pues ganaba bien, y porque era reconocido, era muy bueno por eso, pero a la vez el punto negativo era que al aprovecharse de esa influencia que tenía, de la capacidad que tenía para socializar, para hablar, para reír, para recochar, para estar
en medio de las personas. Esto lo hacía un hombre muy vulnerable al licor, a tomar trago. Mi familia como tal, mi familia paterna, es una familia muy numerosa, que lastimosamente se han visto marcadas por el alcohol. El alcohol y entre hombres y mujeres, alcohol, hombres y mujeres, y a los hombres marcados por ser mujeriegos. Han sido hombres, como se dice popularmente, muy de buenas para las mujeres. Eso han sido mis tíos. Y papá pues también tenía su grado de popularidad por eso mismo. Entonces como que eso que había en la familia de él venía como de generación en generación, y como todos toman trago, como todos hacen una cosa y otra, pues la familia se ve manchada por eso. Y papá no estaba fuera de ese círculo. Era una persona que tomaba licor y cada 8 días era tomando licor, llegaba a la casa borracho, llegaba así con el mercado a la casa, pero llegaba un borracho, y esto lo que hacía era causar problemas dentro de la familia, incluyendo pues las emociones de mi mamá como tal. ¿Qué pasaba? Al ella esperar lo que llegara, ustedes saben que una mujer espera que su esposo llegue a su casa, que llegue a la casa, y al ver la esposa que el esposo llega a la casa así con el mercado, pero llega borracho, llega quién sabe de verse con quién, eso genera conflictos como tal. Y mamá se veía muy afectada por eso, y lo que hacían era discutir y pelear, y yo tenía que ver esas cosas de niño, esa situación. Aunque era feliz porque llegaban con el mecata, con el bonjour, era infeliz porque tenía que ver cómo mis papás discutían y alegaban y se iban hasta los golpes. Papá golpeaba a mamá y tenía que yo llegar al punto de decirle, papá, por favor, no le pegue más a mi mamá. Y eso pues de una u otra manera iba marcando mi infancia como tal, porque era algo pues que dolía, que tocaba tu corazón. Debido a ello, pues mamá vivía muy triste por eso, hasta que un día ella, una persona le dijo, ve, ella se llama Edelmira, te invito a la iglesia, vamos a la iglesia, allá es bonito, te va a gustar, vamos a la iglesia. Papá llevaba un fin de semana sin ir a la casa, porque han discutido y se iba a tomar trago, llevaba un fin de semana sin ir a la casa. Mamá ese domingo se levantó en la mañana, se arregló, nos vistió a nosotros tres pequeñitos, y tomamos un bus porque vivimos en San Francisco, en el tiempo vivíamos en San Francisco Cauca, un bus de San Francisco hasta Nazú. Llegamos a la iglesia, a la escuela dominical, y no recuerdo la palabra, no recuerdo la alabanza porque estoy muy niño, pero sí recuerdo que mamá aceptó el llamado a recibir a Cristo en su corazón. Lo recibió ella y posteriormente lo recibimos nosotros como niños. A partir de ese momento, yo creo que Dios, cuando te escoge, te llama, desde el principio te marca, te separa para Él. Y mamá se vino muy entusiasmada, muy contenta, porque era cristiana evangélica. Y nosotros nos vimos también influenciados por eso, porque sabíamos que y escuchamos de que Dios iba a hacer cosas diferentes en nuestra casa y en nuestras vidas, y veníamos muy motivados por eso. Terminó el servicio, llegamos a la casa. Cuando llegamos a la casa, lo primero que vimos en el corredor fue una media aguardiente que había estado en el corredor. Papá había estado tomando tal vez en el corredor, recuerdo mucho. Pero papá llegó a la casa y mamá no le llegó a reclamar ni a discutir, sino que le dijo, Nacho, a él le dicen, Nacho, yo fui a una iglesia y ahí me entregué a Cristo, soy evangélica. Le dijo eso y a los 8 días papá se fue para el templo y se entregó a Cristo, así, de buena. Para Dios no hay nada imposible. Y a partir de ese instante nuestras vidas cambiaron. Cambió en nuestro espíritu, cambió en nuestra autoestima, cambió en nuestro ser, cambió muchas cosas, porque podíamos ver que sabíamos que no íbamos a ver más a papá tomando trago, tampoco íbamos a ver más a mamá llorando por él. Yo sabía que no iba a tener que ver más a papá, decirle papá no le pegué a mamá, y eso era algo de satisfacción, porque a pesar de mi corta edad siempre he querido ser o he sido como un líder de mi familia, de estar pendiente de ellos, de organizar, de que nada les falte, de cuidarlos. Y entonces eso pues como que lo llenaba a uno, y comenzamos a caminar en fe, a caminar en Dios, poco a poco a dar pasos. Al poco tiempo ellos se casaron,
Y nosotros comenzamos a participar en la iglesia y fue de mucha bendición. Pero ¿qué pasó después de eso? Que de una u otra manera papá sabía que tenía que dejar cosas, porque esto le afectaban en su vida como hombre, y tal vez marcado por el mundo, marcado por el pecado. Él sabía que de una u otra manera era débil en algunas cosas, y también en comunicación con mamá. Él decidió dejar la empresa donde trabajaba porque sabía que si seguía allá no iba a ser fácil cambiar. Entonces tuvo que dejar cosas dentro de su empresa, y a pesar de que nuestra vida espiritual tuvo un cambio eh, genuino, un cambio bonito, al él dejar el trabajo se vinieron cosas físicas que tocaron nuestra casa, y eso tiene que ver que papá tuvo un tiempo que no conseguía trabajo. Entonces éramos contentos con Dios, felices en el espíritu, pero nuestra vida física teníamos que a aguantar hambre a veces desayunábamos pero no almorzábamos, no había con qué comprar alimentos, papá salía a un lugar, no encontraba trabajo, si encontraba era para solamente un día, y eso no alcanzaba pues para poder mantener una familia pues numerosa, porque 5 personas ya es numeroso, y ya nosotros en crecimiento pues dependíamos de un poco más, y eso de estar así en esa escasez pues ya digo como otro yugo más que teníamos que sobrepasar. Y sin embargo nos gozábamos. Mamá y papá no dejaban de hacer devocionales. En la casa siempre hacíamos devocionales en las mañanas, ayunábamos en la casa como familia. Desde pequeño me ha gustado mucho la música, me ha gustado mucho la música, y es lo que me ha movido, lo que me ha motivado a poder servirle al Señor. Y recuerdo que nosotros cantábamos todos ahí en la casa, y cantábamos y cogíamos un tarro, esos galones, ya vacío, cogíamos 2 palos, y yo era el que tocaba ese tarro, y comenzábamos: debemos alabarte, Jehová, y cantar, y con el tarro, la mañana, y éramos felices alabando al Señor, contentos en nuestro espíritu haciéndolo. Lo terminábamos de hacer, pero ya pasadas unas horas, ya teníamos hambre y no había que comer. Entonces, ver la forma de cómo conseguir, nos tocó como niños, vamos a decirle Enrique, Mauricio, Alexis, bueno, en este caso Enrique y Mauricio, los mayores, díganle a doña señora que por favor le regale una libra de arroz. Y salíamos de la finca a una casa a buscar la libra de arroz. Mamá, que si la señora muy bondadosa nos da esa libra de arroz. Y así nos tocó muchas veces ir a buscar esa libra de arroz para poder comer. Lo cuento porque no me avergüenza, porque más adelante y hoy podemos ver que Dios en todo se glorifica. Y de esos días de hambres, de angustia, de saber que íbamos a desayunar o que íbamos a almorzar, venían cosas bonitas de parte de Dios, y era que podíamos irnos para una iglesia, a congregarnos, así nos tocara irnos a pie o en bicicleta, con los zapatos rotos, con la misma ropa. No nos importaba solamente ir a buscar a Dios. Y esa sed y ese amor fue sembrado por nuestros padres a nosotros como niños, y lo hacíamos así, éramos muy obedientes. Nos decían: siéntese aquí, y nos sentábamos. ¿Por qué? Porque aprendimos que Dios era un Dios que debíamos reverenciar, que debíamos respetar. Y en cada servicio y cada culto, yo no perdí la oportunidad de decir: yo tengo una especial, yo quiero cantar. Cantaba una canción en la vigilia, cantaba una canción en los cultos que se hacían en ese entonces en diferentes lugares, con un megáfono, en un parque, en una plaza. No me daba pena hacerlo mientras fui niño. Eh, la etapa de la escuela la viví bien, porque siempre me destaqué por ser una persona, digámoslo así, es que me gustaba el estudio y aprender. No tuve problema con eso. Pero dentro de esas cosas también viví una etapa en la que me sentía como excluido, como que no me aceptaban los demás, porque primero en ese entonces yo era muy delgado, era muy flaco. Entonces, al ser tan flaco, pues yo decía: pues yo me veo feo así flaco, y sentía pues que otros muchachos se burlaban de mí. De hecho, colocaban, no falta nunca el apodo o el sobrenombre, y lo había en ese entonces.
Y aparte de eso, yo cuando estaba niño, mi cabello era crespo, entonces mamá, como gusto de ella, sabes que las mamás y los papás, ellos tienen el poder sobre sus hijos y lo visten como ellos desean y uno salía así no le guste. Y mamá, pues como le gustaba mi pelo crespo, me lo dejaba crecer así, como un afro, así. Entonces, a mí no me gustaba mi cabello así, pero ella decía, usted se ve lindo, Enrique, usted se ve bonito. Pero yo llegaba a la escuela y el concepto de los demás era diferente. Entonces, por allá, yo pasando, me decían, pele bruja, cosas así. Y algunos decían que no me imagino la cantidad de piojos que tiene usted en ese pelo, pero yo no tenía piojos, pero sí quería cortármelo porque mis compañeros se burlaban de mí y eso me aislaba, a pesar de que era muy inteligente y los profesores decían Enrique esto, Enrique lo otro y tenía esa aceptación de ellos, no tenía la aceptación de mis compañeros. Y yo le decía al Señor en mis oraciones, Señor, ¿por qué no permites que esto cambie? Que yo deje de ser tan flaco, que mamá, por favor, Señor, que mamá tenga para una peluqueada, para que me haga peluquear, porque muchas veces era porque no tenía para peluquearme. Y cuando ella quería peluquearme ella misma, yo no me gustaba porque me trasquilaba. Entonces, pues yo le pedía al Señor como esa provisión para eso, para tener una calidad de vida aparentemente mejor, con el fin de que los demás me aceptaran y no me hicieran más, no me pusieran más apodos, no me hicieran bullying. Porque yo de nada sacaba con ser inteligente y que los profesores me tuvieran el concepto, pero mis compañeros no querían jugar conmigo, me hacían bromas. Entonces, eso a ti, como niño, sea lo que seas, te va a oprimir y te va a alejar. Y yo sé que muchos niños y muchos jóvenes y adolescentes viven eso, que sienten que tienen un defecto o porque otros los ignoran o les dicen un apodo, se van alejando de la sociedad y así tengan todo en sus casas, tengan todo en sus conocimientos, en sus ideas, el no ser aceptado los va alejando y los va oprimiendo y eso es lo que hace que a veces tomen malas decisiones. Yo pensaba hacer muchas cosas, tomar malas decisiones. Yo decía, no voy a volver al colegio, yo decía, algo voy a hacer con mi vida para de pronto hasta desaparecer y que no me molesten más. Así lo pensaba en ese entonces. Pero a la vez decía, Señor, ¿por qué si somos tus hijos, por qué tenemos que tener tantas necesidades? Si ya cambiaste a mi papá, cambiaste a mi mamá, ¿por qué tenemos que pasar hambre? ¿Por qué no podemos vestir mejor? ¿Por qué no puedo tener un par de zapatos bonitos? ¿Por qué no puedo peluquearme como ellos se peluquean? Y esas cosas hacían que tu vida no fuera como físicamente, no fueras feliz al 100%. Y yo le decía al Señor, yo sé que algún día tiene que haber la forma de que usted dé su bendición y que tengamos todo lo que necesitamos para poder estar felices. Pasó el tiempo, así llegué al colegio como tal, y en el colegio seguía siendo el mismo niño tímido, mal vestido por los pocos recursos. Me tocaba transportarme en bicicleta de vez en cuando, me escondía para que no me vieran que iba en bicicleta, para que no me dijeran, bueno, ¿y vos qué no tienes para el pasaje o qué? Yo salía muy temprano en la mañana, cogía la bicicleta y me iba hasta de San Francisco hasta Timba, era como media hora pedaleando, pero muy temprano para que si pasaba el bus, mis compañeros no vieran que yo iba en bicicleta, para que no se burlaran de mí. Llegaba, guardaba la bicicleta y de allá para acá hacía lo mismo. Salía del colegio y lo que hacía era coger rápido la bicicleta y venirme, pero en ese tiempo la carretera no estaba pavimentada, creo, me venía, mejor dicho, a lo que me arrancaba en esa bicicleta para que mis compañeros de regreso no vieran que yo venía en bicicleta y así no se burlaran de mí. ¿En qué llegaste? No, yo vine en un carro, yo vine en el bus que pasó antes o después. Nunca decía que andaba en bicicleta porque me daba pena, porque no tenía para los pasajes, no tenía para los descansos, me tocaba quedarme en el salón y a veces iba con los zapatos rotos por debajo, tenía que andar así pendiente de que no me fueran a ver el zapato roto, bueno, todo esto, y era un hijo de Dios y tenía esas necesidades y eso a uno lo hace pensar muchas veces, como que te quiere hacer como desfallecer, pero más sin embargo nosotros como familia seguimos sirviéndole al Señor, seguimos adorándole, nunca paramos de hacer los devocionales ni los ayunos, seguíamos siempre allí, como buscando esa fortaleza en Dios, porque sabíamos que en algún momento la bendición de Dios llegaría. Porque así lo escuchábamos en la palabra. Un pastor predicaba y decía, la bendición de Dios llegará en su momento y nosotros esperábamos ese momento.
cuándo, no sabíamos, pero iba a llegar el momento. Hasta que llegó el momento en que Enrique, una vez llegó un grupo, así como ustedes, llegaron a traer un proyecto nuevo, a traer una nueva experiencia al colegio, de valores, de respeto. Una ONG llegó y yo estuve en un par de reuniones, ella participé como 2 veces, y cuando un día llegaron al salón, un grupo de personas, y dijeron, queremos que de este salón salgan 2 personas que representen al colegio en algo que vamos a hacer. Mis amigos, los más populares, se postularon, los que más hacían bulla, los más pinta, los que mejor vestían, se postularon para ello y comenzaban a votar, y por allá dijeron, ¿por qué no se postula Enrique? Y yo, no, pues a mí me daba pena porque yo era muy tímido, yo era muy callado en ese entonces. Yo no, que Enrique se postule. Me postularon y comenzaban a votar, Carlos, que María, que por allá, Enrique, hasta que a lo último, pues hubo un empate en votos, y los que iban, que eran como 5, los que representaban pues el proyecto como tal, dijeron, nosotros también votamos, y comenzaban a votar, y todos votaron por Enrique. O sea que yo salí del salón para representar al grupo como tal. Desde ese momento, mi vida, yo puedo decir que física e intelectualmente cambió, porque conocí personas que me enseñaron muchas cosas, en conocimiento, en ideas, en cosas. Comencé a salir con ellos, y cambió allí, y comenzaron a cambiar cosas también en mi economía, porque por la misericordia de Dios dijeron, usted no va a pagar más estudios del colegio, nosotros le vamos a pagar lo que queda de 10, 11, de noveno, 10 y 11, lo del colegio, sus gastos, le vamos a dar un auxilio de transporte, usted no va a pagar más restaurante, usted va a ir al restaurante y va a decir, apúnteme que ya, usted va a comer gratis de por vida hasta que salga a estudiar, digámoslo así. Yo contento. Y comencé a salir y a conocer gente nueva de este país, de muchas partes de ese país, y a conocer, pero me fui alejando de muchas cosas que tenía de valor, y me alejé un poquito de mis papás, de mis hermanos, y comencé a alejarme de Dios. Porque ya, si antes me daba pena andar con zapatos rotos, con el pelo así afro, o andar en bicicleta, ya me estaba dando pena decir que era evangélico. Sí, ahí hay algo que, bueno, yo quiero resumir un poco lo que nos ha contado Enrique, ¿no? Uno, la importancia del tema de la familia. La familia es fundamental en la vida cristiana, sin embargo, me siento un poco identificado con él porque aunque yo, en mi vida mis padres tampoco iniciaron su vida cristiana desde pequeñitos, sí tienen una historia muy parecida a la tuya. Igual mi padre llegaba borracho a pegarle a mi madre, pero es algo que Dios tiende a cambiar en las vidas, y para él no hay nada imposible. El otro tema que me parece importante es el tema de los tiempos de Dios. Quizá tu padre llegó a los 8 días porque esa persona se convierta, porque esa persona llegue a Dios. Sin embargo, uno a veces como ser humano desfallece y como que tiende a quedarse un poco y decir, no, esto nunca va a pasar, esta situación no va a cambiar. Pero cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, cuando nosotros entendemos que no es en el tiempo cuando nosotros queramos, sino cuando Dios lo tenga estipulado, las cosas van a empezar a fluir de la mejor manera. Así como a ti te pasó en el colegio, que venías de pronto un poco acomplejado con todo el tema físico, la timidez, y que llegó un momento en el que de pronto todo cambió y Dios dijo, de aquí te voy a empezar a levantar, pero pues luego llega esa edad que una vez se menciona, ¿no? La adolescencia, donde uno está un poco joven y empieza a querer conocer cosas de allá afuera, donde uno se empieza a apartar de Dios y como que deja ese amor, empieza a sentir vergüenza de él, y uno dice, bueno, ¿por qué me sucede esto? Quizás son una de las etapas más difíciles, pero pues me gustaría que me resumieras un poquito qué pasó después de que decidiste alejarte un poco de Dios, cambiaron las cosas, mejoraron, o qué sucedió como en un... La economía en la casa comenzó a cambiar, la economía en la casa cambió, ya no teníamos que ir a pedir a ir a arroz, papá consiguió un trabajo, comenzó a trabajar en diferentes fincas más seguido, y algunas cosas mejoraron, ya por lo menos había un plato de comida constante en la casa. Y pues yo como tal
ese niño que era tímido, excluido como tal, que no querían incluir, cuando comencé a salir con esta gente, con esta ONG, comencé a adquirir muchos conocimientos y me volví en un representante del colegio como tal. Entonces ya todo el mundo sabía, todo el colegio sabía quién era Enrique. Y otras partes hablaban de Enrique, quién era yo, porque se admiraban pues la forma de cómo yo me paraba en público, a hablar, a exponer, a enseñar, porque habían grupos en el colegio los cuales capacitábamos y muchos admiraban eso. Entonces, ya no me mencionaban para burlarse de mí, sino para admirar lo que estaba haciendo. Y yo eso se lo atribuía a Dios, porque yo decía, pues Dios es el que le da conocimiento a las personas y yo soy, en su momento dije que era alguien que conocía de Dios, que tenía a Dios y que les decía muchas veces, por favor, yo quiero mantenerme en este camino. No me inviten a ciertas cosas, yo no quiero hacer esto, yo no quiero ir cuando íbamos a los clubs, a las capacitaciones, había discotecas, digo, yo no quiero ir a discotecas, yo me quedo acá. ¿Por qué no van? No, es que no quiero ir. Respeten mi posición. Y muchas veces como que sostuve o me quise mantener en esa línea de no hacerlo del mundo, pero a la vez la influencia, a la vez el estar como en ese círculo o mantenerlo, en su momento me hice débil hacia eso y comencé a ir a hacerlo. Luego ya comenzaron pues lo que es las muchachas a molestarla, a llamarlo a uno, a mandarle razones, a decirle, ve, qué tal cosa, ve, qué tal te preguntó. En ese tiempo no había el teléfono como es ahora, pero sí era por papelitos. Las Le cartas. mandaban papelitos a uno, sí. Entonces, yo esto decía, al principio decía, es el diablo que me quiere sacar, pero yo no me voy a dejar porque el diablo a mí no me va a tentar como a papá, que eran las mujeres, o como a papá, que era el licor, porque yo siempre cuando yo veía las peleas de mis padres, o de papá cuando le pegaba a mamá, yo decía, yo no quiero nunca tocar a una mujer, a golpearla, señor, yo no quiero hacerlo nunca, tampoco quiero nunca llegar a la casa borracho, porque veía ese espejo y me dolía, entonces yo decía, señor, ayúdame, que yo nunca sea así como es mi papá, o como fue. Pero en medio de la influencia y de la popularidad como tal en el colegio, me dejé llevar por muchas cosas y comencé a hacer cositas por debajo de cuerda, cosas que Dios no ve, ni el pastor, ni tu mamá, ni tu papá. Perdón, Dios no, que Sí. Dios ve, pero que sabemos que no las ve ni el pastor, ni mamá, ni papá, ni mis hermanos, sino que las estoy haciendo yo. Y uno cree que la está haciendo bien, pero no sabe que allá arriba Dios está viendo todo lo que uno está haciendo y eso te va a traer consecuencias. Y yo lo hacía así, mientras estaba en el colegio hacía unas cosas y llegaba el día domingo, me iba para la iglesia y allá adoraba y cantaba y andaba con mi camisa por dentro, pero cuando salía de la iglesia miraba para los lados que no venía ningún conocido, salía y simuladamente me sacaba la camisa y me iba para el parque por allá lejos de la iglesia. Con tal de que no me preguntaran dónde estaba. Y no veía la hora de irme para la casa para que no me viera que yo estaba en la iglesia. Y así comencé como a tener ese temor ya que me vieran en la iglesia como tal, o que supieran que yo era evangélico. ¿Pero por qué? Porque en el colegio estaba haciendo otras cosas. Me estaba dejando de usar por las muchachas, por los compañeros, por la recocha pesada. Entonces eso hacía que yo de una u otra manera me escondiera de la gente, porque yo no me podía esconder. Y así pasó el tiempo hasta que, gracias a Dios, pude terminar el bachillerato. Ya dejé todo lo que estaba haciendo con este proyecto, con esta gente. Aprendí muchas cosas que las guardé porque eran muy bonitas, muy buenas, los valores, como aprender a conocer a las personas, aprender a dirigirte, aprender a llevar grupos, aprender a manejar conflictos como tal. Y eso lo aprendí y hasta hoy sé que los puedo aplicar. Pero entonces eso me llenó y con eso me fui, con esa buena enseñanza. De allí ya me fui para la ciudad de Cali, ya a independizarme, quería estudiar, me inscribieron a la universidad, no quedé, bueno, Dios sabe por qué no quedé, y comencé a trabajar y ya lejos de mis papás. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo ya casi a ellos no los llamaba, casi no los visitaba cada que me acordaba, y los fui dejando a un lado a ellos. Porque mi mamá es una persona que ya es muy estricta con el evangelio. Ella es muy, muy correcta con eso. Ella
a ti no te dejaba escuchar, ya se escuchaba una mínima canción que no es cristiana en la casa, te decía, ¿qué es eso? Apágame eso. Si llegaba alguien a buscarte, una vez fueron unas muchachas a buscarme, Enrique no está, ¿por qué lo necesita? Es la cosa, ella era muy estricta con eso, era muy celosa con nosotros y también con lo de Dios. Ella sabía que Dios tenía que respetarse y esa era la forma de hacer respetar a Dios y hacer respetar su casa como tal. Entonces no dejaba que nada del mundo salpicara su casa. Entonces yo me alejé mucho de ellos para que ella no se diera cuenta en lo que yo realmente estaba haciendo fuera de casa, que era ya ir a rumbas, a tener una novia, y a tener otra novia, y a tener otra novia, y a tomar trago, y a no llegar pues pasado de licor a la casa y borracho y acabando hasta... No, pero sí llegar borracho a la casa donde yo vivía. Y mamá nunca se enteró de eso. Yo siempre quise mantener eso así para que ella no se viera afectada, porque no quería traicionar la enseñanza que ella me dio y el respeto que me dio para con Dios. Pero yo hacía esto, comencé a involucrarme con el mundo y me olvidé de Dios, me olvidé del Señor. O sea, la etapa de adolescencia y juventud lo que hizo fue enseñarme muchas cosas buenas para yo poderlas aplicar dentro de mi vida y sacarme del anonimato, digámoslo así, pero me apartó de Dios. La popularidad, eso me apartó de Dios, me alejó de Dios. Me invitaban a la iglesia, yo voy, ahora voy, nunca iba a la iglesia, no, nunca me dejó gustar la música cristiana, pero no me daba por buscar de Dios. Me olvidé ya de orar en las noches y en las mañanas. Sí decía, Señor, gracias por este día y ya salía. Me olvidé de leer la Biblia, me olvidé de muchas cosas que Dios me había enseñado. Y esto, aunque me trajo una alegría física porque tenía muchas personas a mi lado y algunas cosas que quería, pues, como ropa, como zapatos, como cosas bonitas que quise siempre tener, me había alejado de la presencia de Dios y eso no me hacía feliz. Y sucedió que me alejé, me aparté de Dios, duré 6 años apartado de Dios, en el licor, no me importa tener una, dos, tres novias al tiempo, no me importaba estar alejado de mi familia y más no me importaba estar alejado de Dios. Y ya eso me hizo pensar en algunos momentos que mi vida necesitaba algo diferente y era recordar el momento en el que Dios restauró mi familia, restauró mi casa, restauró mis padres y de una u otra manera que restauró mi vida porque la persona que yo era antes ya no lo era y que las cosas que he aprendido las tenía que aprovechar para enseñarlas a otras y más en una iglesia, en personas que realmente necesitaban de Dios. Pasó el tiempo y un día llegué acá a Suárez, de Cali llegué acá a Suárez, me encontré con mi hermano acá, eh, él trabajaba en un granero, yo comencé a trabajar con él y llegó un momento que yo dije, yo no voy a volver para Cali, yo me voy a quedar acá en Suárez, renuncié al trabajo de Cali y me quedé acá. Y pasó un tiempo en el que sí, salía a rumbear, a andar, a estar contento por allá, como se dice, pero algo momentáneo, algo pasajero. Pero me hacía falta algo y era poder sentir que Dios estuviera otra vez en mi vida. Por eso, cuando ya conocí esta iglesia y supe que estaban enseñando música, me vine para acá a unos ensayos y comencé a buscar otra vez esa fuente que es en Dios. Y recordé, estando acá, y me puse a pensar en todas las cosas que viví, las cosas que pasé, las tristezas, las lágrimas, la escasez, la ruina, todo lo que pasó en mi vida cuando estaba muy niño, en lo que viví. Y dije, Señor, yo creo que es ese momento para que esa palabra que usted ha dado de bendición a mi familia llegue, porque aún no había la bendición completa. ¿Y cuál era la bendición completa? Era que otra vez estuviéramos todos en el camino de Dios y que de una u otra manera se desatara una bendición espiritual para nosotros, pero también física. Y fue así cuando comencé a venir a la iglesia, me reconcilié con Dios una noche y desde allí todo cambió. A los pocos días comencé a ensayar y ya comencé a servir al Señor en la música. Hoy soy vocalista en una iglesia cristiana. Y mis hermanos, mi hermano Alexis es músico, Mauricio participa en la iglesia también como miembro activo, también sirve al Señor. Todos nos casamos, conseguimos unas mujeres excelentes. Estamos casados, mis padres
económicamente están bien, no tienen necesidades ninguna. Yo ya no me acuesto pensando que le falte la comida, porque Dios trajo todo consigo, trajo el paquete completo, trajo bendición económica, trajo bendición física, trajo bendición espiritual. Y eso hoy me lleva a pensar que a veces Dios todo lo tiene en su momento, en su espacio. A veces queremos acelerar las cosas y que todo llegue ya, y que sea en el momento que nosotros queremos, que porque lloramos 2, 3 veces, que porque nos arrodillamos 2, 3 veces, que las cosas sean ya, pero simplemente Dios tiene el momento para cada cosa. Y cuando llega, Dios manda el paquete completo. Pero también depende de la disposición que haya en nuestro corazón, que recordemos quién es Dios para nosotros. Y créame que si Dios no fuera el centro de esta familia, no sé dónde estuviéramos, no sé qué hubiese pasado con nosotros, pero permitimos que Dios estuviese dentro de nosotros y hoy podemos decir que el amor de Dios es infinito y su misericordia es para siempre. Amén. Entonces, por eso es importante que recordemos y vivamos y pasemos, pero que en su momento reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios. Cuando lo hacemos, Dios comienza a hacer cosas diferentes en nuestra vida. Y eso es lo que Dios hizo conmigo, con mi vida. Hoy puedo decir que lo que aprendí, que fue físico, tal vez lo pude aplicar dentro de una iglesia, dentro de un grupo, dentro de un ministerio, dentro de mi familia. Y eso ha hecho que las cosas cambien, que sean distintas. Así es, como lo mencionas, el amor de Dios y la misericordia es infinita. Quizás Dios a veces nos permite cumplir o pasar ciertos momentos de dificultad o nos permite vivir experiencias allá en el mundo, pero cuando nos damos cuenta que son pasajeras y que eso no nos llena ni nos dan el gozo que Dios nos da, pues decidimos regresarnos donde un día estuvimos, ¿no? Y eso es lo bonito de Él, que las cosas de Dios se dan en su tiempo y cuando Él tiene un propósito con uno, lo cumple sí o sí. Antes de terminar, bueno, me gustaría que le dieras así en un minuto un consejo para las personas que están viendo este capítulo, de qué podrían hacer si están pasando por esta situación, cuál sería la solución. Mi consejo es que siempre vamos a encontrar conflictos en la familia, en las diferentes áreas, bien sea familiares, económicas, emocionales, pero que lo importante es que nosotros sepamos que hay un Dios que todo lo puede, un Dios que está dispuesto a escuchar nuestra oración, un Dios que está dispuesto a limpiar nuestras lágrimas, a abrazarnos, y que no importa la situación que estés pasando dentro de tu casa, ni con tus papás, ni en tu escuela, ni en tu colegio, ni en la universidad, aún mismo ni en la iglesia mismo, porque a veces en todo lado hay situaciones, no importa en qué lugar estemos, lo que importa es que sepamos que Dios tiene ese plan y ese propósito especial para nuestras vidas y que para ello debemos correr a sus brazos, buscarlo a Él. Amén. Sin importar la condición, porque cuando le buscamos a Él, Dios se deja encontrar. Y cuando lo hacemos de corazón, Dios comienza a hacer cosas diferentes en cualquier espacio. Amén, así es. Bueno, y por último me gustaría que pues, nos compartieras una oración cortica para ya finalizar esta parte de tu testimonio. Señor y Dios, te agradecemos por este momento, por este espacio, por este lugar, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor. Aquellos que pensaron que el proyecto falló, Él llegará después para impresionarte. Está creando un contexto porque quiere impactar y desecharte a piso. No creas que estás muerto, que tu historia acabó y que tú has perdido. Dios entrará en el ambiente a operar. Con ojos de fe comienza a declarar que existe vida ahí. Y aunque el mismo escenario diga que es el fin y las evidencias gritan para que te
nos va a mostrar a quién creyó que terminó. Aquellos que pensaron que el proyecto falló, él llegará después para impresionarte.